Amados hermanos, buenas noches. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con la quinta clase de crecimiento espiritual. Para los que no me conocen, mi nombre es Gilberto Álvarez. Y vamos a leer la cita bíblica que está en Gálatas 5:24. Es un repaso de la clase anterior. Dice Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo, ¿lo pueden repetir por favor? Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Que levanten la mano. Gloria a Dios. Entonces, si somos de Cristo, ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y dice que si vivimos por el Espíritu, entonces de ahora en adelante debemos de andar también por el Espíritu. Esta es una de las bases, hermanos, para poder crecer. ¿Sí? Ya nos acaban de dar una clase ahorita de bibliología y nos acaban de enseñar que no es leer la Biblia por leerla, ¿sí? Que todas esas palabras no se vayan huecas, sino que se vayan con el conocimiento de Dios, con el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que, pero para que eso suceda, hermanos, tenemos que andar en el Espíritu. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, todo lo que leamos va a ser en vano, porque las palabras van a ser huecas, si no van a ser atesoradas en nuestro corazón y no van a llevar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está, pero no va a entrar en nosotros, porque la estamos leyendo como si leyéramos cualquier libro, y lo podemos leer toda la Biblia, como dice el pastor, podemos decir, ya la leí 2 veces, ¿sí? Pero si no está el Espíritu de Dios en nosotros, no va a haber discernimiento de la palabra. Amén. Bueno, entonces andemos también por el Espíritu. Les comentaba que una iglesia que no experimenta un progreso constante es una iglesia pobre, triste, sin poder y sin testimonio. Eso es lo que pasa. Pueden haber iglesias grandes, grandísimas, pero no hay testimonio. Gloria a Dios, porque en nuestra iglesia hay riquezas. ¿Cuántos son ricos? En nuestra iglesia hay alegría. En nuestra iglesia hay poder. Y en nuestra iglesia estamos dando testimonio de la enseñanza de Dios. Y para eso estamos aquí, hermanos, para hacer testimonio. Tenemos que ser testimonio. No nada más es un seminario, sí, cualquiera. No es un seminario teológico. Estamos viniendo a estudiar la palabra de Dios. El conocimiento de Dios es lo que nos vamos a llevar. Pero eso tiene que impactar allá afuera, no acá. No acá el que saque 10 o el que tenga una mención, una mención honorífica. Va a impactar allá afuera, hermanos. Va a impactar en el cambio de nuestra vida, en lo que primeramente haga en nosotros toda esta enseñanza, y luego con nuestro testimonio impactemos a los demás. Amén. Eso va a demostrar que estamos creciendo. Eso va a demostrar que sí valió la pena venir aquí todos los lunes 4 horas. El sacrificio que estamos haciendo, que valga la pena, hermanos. Entonces, si queremos crecer espiritualmente, dice, tenemos que tener menos de nosotros y más de Cristo. Menos vida natural y más vida espiritual. ¿Cómo crucificar la carne? Ya identificamos, en la clase pasada identificamos cuál es el obstáculo mayor para crecer espiritualmente, y son el obstáculo cuando andamos en las obras de la carne. Ese es el mayor obstáculo. Ya lo identificamos. Bueno, ahora sí, ¿cómo crucificar la carne? Número 1, pensando en el Espíritu. Número 2, andando en el Espíritu. Número 3,
ocupándose en el Espíritu. Y número 4, viviendo en el Espíritu. Entonces, por eso leíamos, ahorita se los regreso, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Número 1, pensando. Número 2, andando. Número 3, ocupándonos y viviéndolo. Lo que les decía, si nada más venimos a sentarnos, pero saliendo de estas paredes, no lo vivimos y seguimos siendo los mismos, o sea, no va a servir de nada. Y quiere decir que no estamos creciendo. Seguimos como al inicio, como niños fluctuantes. Amén. Las formas de crecer espiritualmente, ¿cuáles son? Número 1, la oración. Número 2, la adoración y alabanza. Y en ese, cuando decimos adoración y alabanza, implica, la palabra adoración implica sujeción, cuando te sometes al Espíritu de Dios. Pero no solo en el momento cuando esté la alabanza aquí, hermanos, en todo tiempo. Cuando salgas, sigas llevando ese Espíritu de Dios en ti y siga obrando en ti. No nada más nos postremos aquí, no nada más brinquemos aquí, no nada más alcemos manos aquí, doblemos rodillas aquí, pero en nuestra casa no lo hacemos, nos olvidamos. Entonces tenemos que vivirlos, tenemos que vivirlo y vivirlo en todo momento. Número 3, la administración de la palabra. Y número 4, la vida de santidad. Y la vida de santidad, hermanos, yo entendí que se vive en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve, porque a veces lo aparentamos con nuestras actitudes, pero en nuestra intimidad, hermanos, dejamos de agradar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con lo que vemos, con lo que hacemos. Entonces, cuando nadie nos ve, ahí debemos demostrar nuestra vida de santidad, orando, estando en comunión con el Señor en todo momento. Nos enseñaron que nuestra integridad la vivimos en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve. Ahí se vive la integridad al 100%. La oración, ¿cuántos saben que la oración es poderosa? Gloria a Dios. Dios siempre estará a una oración de distancia. Al Señor lo tenemos a una oración. En cuanto estamos clamando, nos comunicamos, nos conectamos con el Señor. Amén. La oración es comunión con Dios. La oración es cuando estamos hablando con Dios. Efesios 6:18 dice, con toda oración, y dice, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Y velando en ello. Velando es estar constantemente, constantemente. No nada más cuando venimos a recibir la palabra o cuando tenemos necesidad. Velando en ello con toda perseverancia. La oración es hablar y platicar con Dios. Esto es hermoso. La oración, dice, es mantener la comunión con el Espíritu Santo. Y ya vimos que el Espíritu Santo es Dios mismo. La oración es disponer ¿de qué? De mucho tiempo
no nada más es a ver qué tiempo nos queda para poder orar. No, dispongamos un tiempo, dispongamos un lugar para estar en comunión con Dios. La oración es disponer de mucho tiempo para alimentar, nutrir y fortalecer a nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. El pastor acaba de decir algo, que nos podemos alimentar, podemos leer la palabra, pero si esa palabra no lleva poder, si esa palabra no va llena del Espíritu Santo, no vamos a poder fortalecer nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí está quedando claro? ¿De qué manera tenemos que orar? ¿De qué manera es que tenemos que estar en comunión con el Señor? Debemos entender que la oración es básica e indispensable para lograr un crecimiento espiritual. Esto es una parte, la enseñanza es una parte, porque venimos a nutrirnos de la palabra de Dios. Pero la comunión con Dios es en todo momento. Amén. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, cuando vamos en el auto, cuando vamos en el colectivo, podemos ir platicando con el Señor, ¿sí? Y agradeciéndole por el nuevo día que nos acaba de dar, agradeciéndole porque vamos hacia un trabajo que el Señor nos ha dado, agradeciéndole por nuestra familia. Hay infinidad de cosas por qué agradecerle al Señor. Entonces debemos entender que la oración es básica e indispensable para lograr un crecimiento espiritual. Es algo que tenemos que hacer un hábito, hermanos, porque a veces nos cuesta. Y si nos piden orar en la madrugada, nos cuesta más. Escogemos horarios. O sea, queremos el horario que a nosotros se nos acomode. Pero el orar en las madrugadas es algo maravilloso. Cuando todos duermen, pero el que no duerme es el enemigo. Y es cuando nosotros nos levantamos en oración y en comunión y a clamar. Lo que les decía, cuando la vida sea dura, cuando hayan tribulaciones, cuando hayan pruebas, cuando hayan enfermedades, cuando haya escasez, cuando haya dolor, ora mi hermano. Cuando la vida sea hermosa, también ora. Porque lo ilógico, clamamos cuando tenemos necesidades, cuando necesitamos algo, y ahí estamos tirados de rodilla a moco tendido, ¿no? Y clamando al Señor, y clamando, y a veces reclamándole porque no hay respuesta. Pero ¿qué tal cuando se nos da? Nos olvidamos. No hay gratitud en nuestro corazón. No hay amor. No nos olvidemos de orar en todo momento, hermanos. Como dice el dicho, en las buenas y en las malas debemos estar agradecidos. Porque tenemos que agradecerle al Señor a veces hasta cuando no nos da las cosas. Si no nos los da, Él sabe por qué. Porque nos va a hacer daño, tal vez si nos lo da, nos va a apartar de Dios. Y Dios, hermanos, algo que tienen que tener muy bien en mente, que Dios no nos va a dar algo que nos aparte de su presencia. Si ya tienes 2 trabajos y te sale otro, y dices, pues es otro ingreso, ¿no? Pero me va a apartar de Dios. Si ya tienes trabajo entre semana y te sale un trabajo sábados y domingos, cuando vas a la iglesia, si ya tienes trabajo en la mañana, pero te sale otro trabajo en la tarde, pero en la tarde tienes servicio en la iglesia, tienes célula, tienes seminario, el enemigo nos va a querer distraer. Pero para eso es esto, para que estemos enseñados.
y no seamos engañados, hermanos. Así que hay que poner mucha atención y ver si las cosas vienen de Dios o son una distracción del enemigo, porque el enemigo tienta y sabe dónde nos va a pegar, y ahí es donde nos va a tocar. Cuando tú comienzas a orar, es cuando Dios comienza a actuar. Dice la palabra, clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. Tenemos que clamar, tenemos que humillarnos, tenemos que ponernos a cuenta, porque a veces el enemigo nos engaña con pensamientos que pensamos que como hicimos algo malo, no tenemos el derecho de pedir, y el enemigo nos señala y nos dice, no te va a escuchar, no te va a escuchar, o sea, andas haciendo otras cosas o no andas cumpliendo con lo que prometiste y tú crees que Dios te va a escuchar. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios fiel? Y lo que Él dice, Él lo cumple, hermanos. Y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Y ese es el momento en cuando nosotros le aplastamos la cabeza al enemigo. Y se fue. ¿Qué dice la Biblia de la oración en la iglesia? Nos vamos al libro de Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿En dónde? En mi casa de oración, visión y cosecha. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La iglesia es casa de oración, hermanos. Mateo 21:13. Y les dijo, ¿quién dijo esto? Nuestro Señor. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto es cuando torcemos las escrituras, cuando venimos a hacer otra cosa en este lugar, mas no la voluntad de Dios. Pero está escrito que la iglesia es casa de oración. Y vamos a ver las formas de orar en la iglesia. Y número 1 es haciendo veladas de oración. Número 2, siendo guerreros de oración. Y la palabra guerreros incluye a las mujeres. Guerreros y guerreras de oración. Número 3, haciendo días de ayuno como iglesia. Y ahí vamos a ver cómo ayunar. 4, haciendo cadenas de oración. 5, células de oración. Y número 6, retiros de oración. Número 7, cultos de ungimiento, sanidad y liberación. Eso es tremendo. Ya es otro nivel. Y vamos a ver algunas otras formas también y maneras de orar, hermanos. Pero el número 7 sí es otro nivel. Tenemos que fortalecernos y prepararnos. ¿Hay algún ventilador acá o el clima? Porque sí, ya estoy pero en sudor, hermanos. Por favor. Gracias. Sí sudo de nervios, pero no tanto.
Amén. El Señor es grande. Dice, las veladas de oración. Dice Lucas 6:12. Las veladas de oración debe ser toda la noche orando. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. Eso es lo que indica la palabra. Como iglesia se recomienda una velada de oración al mes mínimo. Se recomienda un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y es donde le digo que es hermoso meterse en ese horario. Mientras todos están en su camita descansando, tú estás guerreando por el pueblo de Dios. Tú estás guerreando por tu iglesia. Tú estás guerreando por los ministerios, por los líderes. Tú te levantas cuando todos duermen. Guerreros de oración, en 1 Timoteo 6:12 nos manda el Señor, dice, a pelear la buena batalla de la fe. Es oración de guerra, es oración de intercesión contra todos los espíritus que atacan a la iglesia y la obra de Dios. ¿Sí? Y esto se combina con alabanza. Y esto se debe hacer mínimo 1 hora diaria. Pero para que esto surta efecto, hermanos, nosotros debemos ir preparados, santificados. Porque si no, resulta que después empiezan a interceder por ti y te empiezan a liberar. Y eso es bueno, es bueno. Pero seamos honestos, ¿a qué vamos? Si apoyar, a guerrear, o necesitamos nosotros de la oración de los pastores, de los hermanos. Amén. Y no nos metamos, en vez que ayudemos, pues vamos a estorbar. Va a haber estorbo. Número 3, días de ayuno como iglesia. En 2 de Crónicas 23 nos habla de que todo un pueblo se unió en ayuno. En Nehemías 9:1 los hijos de Israel fueron llamados para ayunar. En Joel 1:14 ayunando, dice, y clamando a Dios. En Joel 2:15 proclamando ayuno. En Mateo 6:16 al 18 dice, nos muestra a los hombres que ayunas. O sea, tenemos que ser nosotros ejemplo. Lucas 2:37 nos habla también del ejemplo del ayuno. En Lucas 2:37 creo que habla de una mujer, de una anciana, una viuda. Dicen que esa mujer se pasaba todo el día y todo el tiempo sirviendo en la iglesia y orando y clamando. Entonces tenemos que ser nosotros ejemplos de oración y ayuno. Es necesario programar como iglesia un día de ayuno al mes como mínimo también. De preferencia, ¿en qué día? En domingo, porque la mayoría puede practicarlo. ¿Y por qué? Porque es cuando venimos a recibir la palabra, es cuando nos congregamos y es el día que tenemos menos cosas en que podamos distraernos. Nuestro trabajo y infinidad de cosas. Días de ayuno como iglesia. El ayuno, dice, lo que les comentaba, miren, hermanos, el ayuno es presentarse ante Dios limpios de toda contaminación. No es presentarnos limpios y vacíos del estómago nada más, hermanos. El Señor no va a ver nuestro estómago, el Señor va a ver nuestro corazón. Limpios de espíritu, alma y cuerpo. Es separarse del mundo, evitar relaciones sexuales, no tomar alimentos, lejos de todo y entrar en comunión íntima y personal con Dios. ¿Ya todos sabemos cuál es el verdadero ayuno o nada más el de dejar de comer?
Podemos dejar de comer, hermanos, pero si nuestra comunión con Dios no está de la manera correcta, no funciona. O sea, ¿qué caso tiene que yo me esté matando de hambre, pero acabo de pelear con mi esposa, acabo de maltratar a mi hija, acabo de tener una mala actitud en la iglesia con un hermano? Estamos contaminados. Y dice, el Señor nos quiere limpios de espíritu, alma y cuerpo, separados del mundo. Y esto implica nuestra propia familia, hermanos. Si tú estás en ayuno, no te contamines y apártate. No porque pues voy a acompañar a mi hija a tal lugar, voy a ir con mi esposa a tal lugar, o mi esposo a tal lugar. O sea, métete en esa comunión con el Señor. ¿Para qué? Para poder tener esa comunión íntima y personal con el Señor. Igual el ayuno se puede combinar con alabanza y lectura de la palabra. Esto nos va a fortalecer. Esto va a hacer que no nomás estamos pensando en la comida y viendo el reloj a ver a qué hora se termina, a la hora que hayamos programado. Entonces nos metemos en la alabanza, nos metemos en la lectura y estamos en una constante intimidad con el Señor, nutriendo nuestro espíritu. Cuatro, cadena de oración. Es cuando los miembros de la iglesia se unen en oración por una misma petición en lugares diferentes, pero a la misma hora. Y esto se hace, hermanos, o sea, nos ponemos todos de acuerdo a qué hora vamos a iniciar y nos vamos a unir en una petición para fortalecer el cuerpo de Cristo, o para algo que necesite el cuerpo de Cristo. Porque a veces hacemos más ayunos y oraciones para pedir nuestros propios beneficios, pero nos olvidamos del cuerpo de Cristo. Otro tipo de cadena de oración es orar por 5, 8, 12 o hasta 20 horas continuas, cubriendo uno o varios hermanos cada hora. Y esto es algo que es hermoso, hermanos, porque nos ayuda a mantener esa comunión, nos ayuda a esforzarnos. Porque cuando nos dicen hay velada de oración y no es lo mismo que digan va a haber un convivio, ¿verdad? Al convivio pues la iglesia se llena, pero cuando hay velada de oración ponemos muchos pretextos. Y esto es hermoso porque lo hemos vivido, lo estamos viviendo, el estar en oración 24 horas. Entonces cada hermano toma una hora, y no la que le elija, sino la que le toque. Y si te toca a las 3, a las 4 o 5 de la mañana, es un horario que nos saca de nuestro confort, de nuestra camita, pero es algo hermoso. Y los que ya lo vivieron pues ya lo saben, pero los que no, háganlo, porque es una comunión, es un silencio, pero cuando te metes también a guerrear, a pelear la buena batalla en la oración, cuando estás solito, debes estar también preparado, porque suceden cosas. El enemigo anda, sí, es cuando anda trabajando. Entonces tenemos que estar bien espiritualmente para cumplir. Pero es hermoso esto, es hermoso estas oraciones continuas. Y en estas oraciones se meten las peticiones, pero las peticiones son para el cuerpo de Cristo. ¿Qué necesitamos? ¿En qué queremos fortalecernos? Y en lo que queremos fortalecernos es en su palabra, en los siervos, orar por nuestros pastores, por los líderes, por los ministerios, porque son los que van a ser atacados. Son los puntos que el enemigo va a estar atacando en nuestra congregación. Esto es bonito también, hacer los retiros de oración. Es cuando la iglesia sale al campo exclusivamente para orar, ¿sí? No para ir a comer bombones o para ir a la carne asada
O sea, no ese es el fin. O sea, nos vamos a lugares lejanos, un bosque, una montaña, orilla de un río, playa, durante toda la noche, en fogatas. Y esto es hermoso, hermanos, porque cuando nos vamos a esos lugares, perdemos el wifi, perdemos hasta la línea. Y es cuando muchos sufren, porque como que les falta media vida, no van completos. ¿Sí? Apenas pierden, vamos y se pierde la señal, y entonces todos empiezan que se les está escapando algo, ¿no? Y eso es tremendo, hermanos, depender de esas cosas. Por eso es bonito irse a esos lugares donde nos mantengan aislados y donde nuestra única comunicación sea con Dios, porque es la que necesitamos, hermanos. Número 7. Eso es lo bueno. Cultos de ungimientos, sanidad y liberación. En estos cultos se practica la oración de fe. ¿Para qué? Para liberar de cargas, liberar de opresiones, recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que esto ha de ser hermoso, recibir el llamamiento también, descubrir tus dones, recibir sanidad, recibir milagros. Y yo creo que alguien no quiere estar en el último. Liberación de espíritus y demonios. Y hay veces que surge eso, y si da hasta un poquito así, a muchos les da miedo, porque en estos tipos de oraciones debemos ser honestos, cómo andamos, porque el demonio te puede exhibir. O sea, tú puedes estar orando por sanidad por alguien o librando a alguien, pero si tú vas peor que el que estás liberando, el demonio te va a exhibir. Entonces es mejor ser honestos a qué vamos. Si necesitamos, lo pidamos y lo confesemos, porque todo proviene de reconocer y confesarlo, y es cuando el Señor obra. Amén. Bueno, en esto se basa lo que es el culto de ungimiento, sanidad y liberación, que no en todas las iglesias se hace. ¿Por qué? Porque también, como les digo, tenemos que estar en un nivel de santidad. Amén. Y estas son algunas formas o maneras de orar, ¿sí? Tomados de la mano en círculos, que lo practicamos mucho. Formar un círculo tomado de las manos o de rodillas. Y de rodillas. Pero miren, orando uno por uno o de forma espontánea como el Espíritu guía. Esto es hermoso, hermanos. Esto háganos, matrimonios, porque es hermoso. Porque a veces, como le digo, oramos por lo que necesito, pero a veces no oramos por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, y oramos por nuestras necesidades, pero no le pedimos al Señor: Señor, llena a mi esposa de sabiduría, dale más conocimiento, revélale sus dones. Y eso es hermoso. Hacer esto en pareja es hermoso. Para mí es muy hermoso. Orar en pareja, dice, uno por el otro. Es cuando verdaderamente demuestras el amor. Y aquí suceden muchas cosas maravillosas. Se los digo por experiencia, porque yo no acostumbraba a hacer ese tipo de oraciones, pero cuando escuché lo que iba yo a recibir a través de mi esposa, lo empecé a hacer. Orar en pareja, uno por otro. Otra manera, en círculo de 4 hermanos y uno al centro, el que tenga necesidad, porque a veces nos reunimos y preguntamos, y hay que ser honestos, pero a veces nos gana el orgullo, la soberbia, la humildad, nos gana, y no decimos: ¿sabe qué, hermano? Yo estoy pasando, acabo de cometer esto, o cometí esto, oren por mí.
Entonces es cuando nos reunimos y hacemos el comentario. ¿Hay alguno que quiera ponerse a cuentas? ¿Alguien que necesite oración? Y todos hasta más derechos nos pagan, ¿no? Hermano, adelante. Y nos estamos perdiendo de esa bendición y de esa liberación. Dice que los 3 hermanos del círculo oran por el que está en el centro. Está entendible. Esto es lo que tenemos que estar haciendo en nuestras iglesias. Diferentes tipos de círculos para orar. Se pueden también hacer círculos de puros jóvenes, varones, círculos de puros jóvenes, mujeres, círculo de adultos, varones, círculo de adultos, mujeres, círculo de adolescentes, o sea, los de mediana edad, y círculo de niños, ¿no? Y ya los niños, pues sus maestras les enseñarán cómo, ¿verdad, Chopi? Sus maestras les enseñarán cómo orar, cómo ora un niño por otro niño, ¿sí? Pero ¿por qué esto es muy importante, hermanos? Porque a veces cuando estamos hombres y mujeres, o el varón o la mujer no se abre, no abre su corazón por pena. Entonces detenemos. Pero cuando estamos entre puros varones, pues nos sinceramos un poquito más, ¿no? Porque ya no tenemos el miedo de que nos está escuchando nuestra esposa, ¿verdad? O sea, no es que seamos sacatones, somos prudentes, ¿no? Y no, o sea, hay unos hermanos que, no hay testimonios ahí. Igual, mujeres, sí, igual los jóvenes. O sea, es a veces importante, ¿no? Como cuando nos han enseñado, ¿no? Que una mujer debe orar por una mujer y un varón debe orar por un varón, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya confianza, para que haya disposición de las dos partes, no haya incomodidad y se quite toda vergüenza. Amén. Formar un solo círculo, toda la iglesia, y pasan al centro los jóvenes y se les ora, y así sucesivamente los varones, mujeres, niños. Algo muy importante, siempre debemos orar por nuestros pastores. Siempre, eso no se nos debe olvidar. ¿Por qué? Porque siempre recibimos, pero no damos. No damos una palabra de aliento, no pedimos fortaleza, ¿sí? Y es muy importante este punto, ¿sí? Orar por los pastores, orar por los líderes, orar por los ministerios. Entonces, que la iglesia haga esto es verdaderamente maravilloso. Formar un solo círculo, toda la iglesia, y pasan al centro, ya sean los jóvenes, los matrimonios, los líderes, los pastores, los niños. Dice, orar para cubrir todas las áreas del templo. Eso es muy importante, hermanos. Es muy importante hacer todo esto. Orar para cubrir todas las áreas del templo, puertas, ventanas, pasillos, escaleras, pidiendo al Espíritu Santo que unja con su poder y santifique el templo. Para que el Espíritu Santo derrame de su gloria en estos lugares, tenemos que santificar. Y a veces nos descuidamos. ¿Qué pasa con esto, hermanos? El Espíritu Santo da el discernimiento cuando hay alguien, algún intruso, algún lobito vestido de oveja en nuestra congregación. El Espíritu Santo va a moverse para que haya discernimiento. Porque a veces nos descuidamos, ¿sí? Y cuando venimos a ver, se está fracturando algo. ¿Por qué? Porque nos descuidamos en cubrir nuestro templo. A veces no nos cubrimos de nosotros mismos, pues menos el templo nos olvidamos. Pero eso es algo muy importante, ¿sí? Cubrir, orar. Es algo que también nos han enseñado, que hemos aprendido, porque también lo aprendimos, ¿sí? Y empezamos a cubrir antes de cada servicio. Empezamos a cubrir las áreas, ¿sí? Empezamos a ponernos a cuentas, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que habite en ese lugar y quite todo estorbo y derribe toda oposición. Amén. Bueno,
Orar todos juntos en lenguas y en voz alta. Orar todos juntos en lenguas y en voz alta. Pero dice, no se busca confusión o desorden, se busca la unción. Porque la palabra dice que si alguien hablan en lenguas, pero no hay quien lo interprete, mejor que se calle, porque una de dos, o se espanta el que acaba de llegar y no sabe de qué se trata, o confunde. Pero si no hay intérprete no pueden. Si no hay intérprete, entonces si hay intérprete, pues eso sí, o sea, hay que pedirlo, para que si alguien tiene el don de lenguas, hay quienes también tienen el don de lenguas y el don de interpretación, ¿sí? Pero dice la palabra que si no hay quien interprete, es mejor que se guarde silencio, porque o sea, es una intimidad con Dios. Pero si hay alguien quien lo interprete y pueda comunicar lo que Dios está hablando a través de ese hermano, lo hagamos. Pero dice, no busquemos un desorden, ni busquemos ser protagonistas, y como es el hermano, empezar a gritar, empezar a hacer cosas. ¿Por qué no? La intimidad con Dios no es así. Se busca la unción, no la confusión ni el desorden. Entonces, estas son las formas, hermanos, en la oración, las maneras de hacerlos, el propósito que hay, que es para edificar, para fortalecernos, para purificarnos, para ponernos a cuentas, también para confesar nuestros pecados, hermanos, buscar el perdón del Señor, ¿sí? Y que nos fortalezca y que nos ayude. Pero lo más importante, hermanos, en la oración es pedir por el cuerpo de Cristo, antes que por su propio beneficio. Porque si el cuerpo de Cristo está fortalecido y en el cuerpo de Cristo hay bendiciones, vamos a ser bendecidos, hermanos, y vamos a recibir bendiciones. Acordémonos de que Esther oró y ayunó. ¿Sí saben la historia de Esther? Ella oró y ayunó, pero también pidió al pueblo que hiciera lo mismo. ¿Estaba luchando ella nada más por su propia vida? Por su bienestar, pues dice, pues voy a ser reina, pues qué padre, ¿no? Y pues lo demás que se muera. No, ella luchó, oró por el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bendijo al pueblo, pero la bendijo a ella. Y eso es lo que va a pasar a nosotros, hermanos, cuando captemos ese sentir, ese amor que el Señor quiere que tengamos. Amar primeramente a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque dice la palabra que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, es mentiroso. Entonces no andemos en ese plan, sino en el plan de servir, en el plan de edificar y obteniendo así un crecimiento espiritual, hermanos. Hasta aquí terminamos con el tema de la oración, que vamos en el número 2. Gracias, hermanos, por su atención. Bendiciones. Gloria a Dios.